bien, muchas gracias. Y cuántas gracias doy a Dios por este mensaje del Evangelio. Hoy es un día de celebración. Hoy a la mañana celebrábamos las altas terapéuticas, las altas de fin de programa de Vida Nueva, que son las que hoy han contado, han dicho algunas frases acerca de su historia, de su vida. Y también hemos tenido una fiesta de celebración con los que ayudan y colaboran con este centro. Pero ahora tenemos también un momento para celebrar el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Lo hemos celebrado con canciones y esas buenas noticias son vigentes hoy, lo han sido siempre y lo seguirán siendo siempre. Las buenas noticias del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La palabra Evangelio en griego significa precisamente eso, buenas noticias. Y hoy hay buenas noticias para todos nosotros. Hoy está la buena noticia de que Dios es real, ese Dios no es una fuerza impersonal, Dios no es una energía de la naturaleza, Él es real, Él es alguien, Él creó todas las cosas, Él tiene su mirada atenta sobre la humanidad, Él se hizo hombre en Jesucristo, Jesucristo es Dios, Dios mismo hecho hombre, y este Dios, este Jesucristo, está atento a cada uno de nosotros. Él ha visto nuestras lágrimas, Él ve nuestras oraciones hechas en lo secreto, aun cuando a veces hayamos dicho no creer en Él, Él ha estado escuchando, viendo todo eso. Él es consciente de todo lo que vivimos y Él tiene solución para todas las cosas, para todos los problemas de la vida, para todo en lo que nos metemos. Él en realidad no solo es que tenga solución, sino que es mucho más grande que todo eso. Cuando uno va a un médico, espera que el médico tenga solución, ¿verdad? Y cuando uno sospecha que tiene algo, va y a veces el médico dice que tiene solución de sobra, uno cree que tiene algo grave y es solo nada, ¿verdad? Y con un tratamiento sencillito todo se termina. Hay veces que el problema está al nivel del médico, al médico le viene difícil, pero lo consigue arreglar, y hay veces que el problema supera al médico. Bueno, en el caso de Dios, Él siempre tiene poder de sobra para arreglar cualquiera de nuestras cosas, pero me gustaría empezar viendo la historia de un hombre. En realidad hoy hemos oído varias historias y para explicar el mensaje del Evangelio solo me gustaría ver un poco cómo funciona en la vida de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús. Realmente hoy me gustaría ver el Evangelio desde la perspectiva de Jesús, que tuvo un encuentro con este hombre. Este hombre se llamaba Pedro. Él seguramente también creía que era fuerte. La palabra Pedro significa piedra, ¿verdad? O roca. Él seguramente se veía fuerte también en algún momento de su vida. Era un joven empresario, familiar. Él trabajaba en el negocio que había montado su papá. Su papá tenía unos barcos de pesca, y entonces unas barcas de pesca más bien, y Pedro trabajaba junto con su papá y tenían unos trabajadores contratados también. Y este Pedro estaba en sus cosas, ¿no? Y él pues probablemente quería lo mismo que todos en la vida. Él quería que le fuese bien, quería hacer las cosas bien, quería dar un buen futuro a su familia, quería trabajar y quería tener paz, tener seguridad, tener una economía, tener una vida al fin y al cabo, ¿no? Y este Pedro se nos cuenta su historia en Lucas 5, y en esta historia se nos cuenta que está Jesús, ¿verdad? Porque la historia va de Jesús, el Evangelio va de Jesús. Y hay algo muy bonito en todo esto que me gustaría ver. Podemos leer en Lucas 5, versículo 1. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entonces me gustaría que viéramos por un momento esta imagen. Pedro, voy a adelantar un poco una parte de la historia. Pedro aquel día no estaba en el mejor de sus días. Todos nosotros hemos tenido días malos en la vida, ¿no? Días que la cosa no nos va bien. Y aquel día no era un buen día para Pedro. Él había estado toda la noche trabajando junto con su padre y los contratados también, y no habían pescado nada. Eso significaba que tenían pérdidas en la empresa, significaba que él iba a tener que pagar el sueldo a los contratados y su papá también, ¿verdad? Pero no había dinero, no había peces para vender aquel día, no habían pescado absolutamente nada, ¿no? Habían estado toda la noche pescando y cuando amaneció no tenían nada, estaban aún trabajando más para limpiar las redes y recoger todo y así. Y supongo que Pedro pues estaría entre malhumorado y con un dolor de cabeza, ¿sabes? Cuando uno no ha dormido nada y le ha ido todo mal, ¿verdad? Esa mezcla del dolor de cabeza, el mal humor.
y en estas aparece un montón de gente en la playa. Aquello tampoco le tuvo que apetecer mucho a Pedro, yo creo que tenía él más ganas de irse a dormir y de olvidarse de un día tan malo y a ver si el día siguiente era mejor. Pero en esas se llena la playa de gente y aparece un tal Jesús, del cual Pedro ha oído hablar en ocasiones, como todos de una manera u otra hemos oído hablar de este Jesús. Y entonces Pedro ve cómo Jesús está enseñando, está hablando con las personas, y supongo que ahí tiene él el murmullo de las voces, el ruido de Jesús hablando, él trabajando, él solo quiere irse a la cama, ¿no? Y dice que allí había 2 barcas. Pedro era el dueño de una barca y luego había otra barca más, ¿no? Y entonces Jesús, él conocía el corazón de Pedro. En realidad, debo decir, Jesús conoce nuestros corazones y Jesús, dentro de poco lo vamos a ver, él se iba a subir a la barca de Pedro. Dice el versículo 3 que Jesús, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón y Pedro, lo llamaban Simón Pedro, ¿verdad?, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces Jesús va allí, ¿no? Y Jesús aparentemente tiene una necesidad, él necesita una barca porque hay tanta gente en la playa que Jesús quiere montarse una barca y hablar desde el mar para que lo oigan bien. Y hay 2 barcas, ¿verdad? Y Jesús, podía haber hecho muchas cosas aquel día, podía haberse subido a la otra barca o podía haber hablado desde algún montículo, pero eligió hablar desde la barca de Pedro, ¿no? Y, ¿sabes? Esto nos enseña una cosa, porque Jesús veía el corazón de Pedro. Dice la Biblia que Dios conoce el corazón de todos los hombres, de todas las personas, quiere decir esto. Y Dios ve el corazón de Pedro y Él sabe que no está en un buen momento. Es más, tal vez si Pedro hubiera tenido un gran éxito aquella noche y hubiera tenido la barca llena de peces y Jesús le dice, oye, déjame tu barca, tal vez Pedro le habría dicho, no, Jesús, que tengo demasiado trabajo, no lo sé. Pero la cosa es que no tenía nada que hacer, estaba la barca vacía y ¿por qué no le va a decir que sí a Jesús? Tal vez no le apetecía, pero bueno, al fin y al cabo no tenía ninguna excusa para poner aquel día probablemente, ¿no? Y Jesús elige su barca, pero quiero decir que este día le cambió la vida a Pedro. Pedro creía que era un día más, creía que era una noche más, encima una noche mala, pero aquella noche le cambió la vida a Pedro. Mira, este día, esta tarde, nos puede cambiar la vida a cada uno de nosotros. Tal vez sea un día más, tal vez alguno ha visto estas historias y ha dicho, espero que sean ciertas, o cómo me gustaría tener un día una historia cierta así para contar, cómo me gustaría que las cosas cambien. Bueno, pues esta tarde nos puede cambiar la vida también, ¿no? Y nos puede cambiar la vida porque Dios ve nuestro corazón. Y Dios no solo ve nuestro corazón, sino que nos ama tiernamente. Dios tiene un amor tierno hacia cada uno de nosotros. Lo tiene. A Él le importamos. Para Él somos sus criaturas, somos sus pequeños, dice la Biblia. Y entonces Él nos ve. Y sabes, cuando Jesús llegó allí, bueno, voy a saltar un trozo, luego volvemos atrás, ¿verdad? Pero Pedro era un hombre que dice él de sí mismo que él era pecador, él no hacía las cosas bien. Tal vez no tenía paciencia con su esposa, tal vez era orgulloso, tal vez no pagaba lo que tenía que pagar a sus jornaleros, no lo sé. Pero él dice que él era un hombre pecador, era un hombre que había cosas que él no hacía bien, ¿no? Y Jesús, que conocía su corazón, podía haber aparecido allí y decirle, Pedro, sabes, Pedro, eres un desastre de hombre, no lo estás haciendo bien. Y ahora escucha, haz esto y aquello y lo demás allá, porque no está bien lo que haces. Pero sabes, hay algo que me encanta. Dios no es así, Jesús no es así. Y aunque Jesús veía que Pedro tenía cosas que no estaban bien, Jesús es como que lo trata con tanta ternura, ¿no? Solo se pasea por allí. Casualmente Jesús aquel día fue a predicar a la playa, podía haber ido a cualquier sitio, pero casualmente fue a la playa, ¿no? Y luego, casualmente, entre comillas, estaba allí Pedro y estaba la otra barca, ¿no? Y entonces Jesús dice, oye, hay mucha gente, ¿no? Pues voy a necesitar una barca, ¿no? Y podía haber elegido la otra barca, pero elige la de Pedro. Pedro estaba necesitado de que Jesús subiera en su barca y cambiase su vida, pero Jesús no se lo echa en cara, lo hace como si le hiciera un favor Pedro, ¿no? Le dice, oye, ¿me dejas subirme en tu barca, verdad? Es como cuando un papá habla con su niño, no ve a un niño pequeñito, a su hijo pequeñito, que está muy triste por algo que, no sé, se le ha pinchado un globo, o se le ha caído el helado, o se han metido con él y le han pegado en el colegio o algo así, ¿no?
Y entonces su papá lo ve triste, sentado, y no empieza a decirle, oye, pero es que tú has provocado esto o tal. No, su papá solo va a la habitación y dice, ¿tienes ahí un sitio libre? ¿Me dejaría sentarme contigo? ¿No? Como con esa ternura lo trata Dios, ¿no? Dice, oye, casi me dejas subirme en tu barca, pero Jesús no necesitaba una barca, Él tiene todo el poder, él sanaba enfermos, resucitaba muertos, hacía milagros tremendos Jesús. ¿Por qué va a necesitar él una barca? Él podía, no sé, cualquier cosa, ¿no? Podía levantar su voz fuerte, podía llamar ángeles, podía hacer lo que quisiera, pero le pide la barca a Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque con ternura solo quiere estar donde está Pedro, porque sabe que Pedro lo necesita. Hoy, cada uno de nosotros, Dios nos está buscando porque nos ama. Tal vez alguien le ha podido decir a usted, oye, ¿por qué no vienes aquí? Porque me gustaría verte, y casi por hacerle un favor, ¿verdad? Así como Pedro le hizo un favor a Jesús, casi como por hacer un favor a esa persona, uno viene aquí. Pero sabes, usted está aquí porque Dios lo ama, porque Dios lo ha perseguido, lo persigue con su amor. Y Él es tan tierno, Él viene con esa ternura propia de Él, no echa las cosas en cara, viene buscándonos. Dios está deseando que nos volvamos a Él, y tiene ese corazón, ¿no? Y se ve ahí como le dice a Pedro, oye Pedro, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué te parece si me dejas tu barca y vamos allá, ¿no? Y entonces Jesús se sube con Pedro, y Pedro aleja la barca un poquito de la orilla, y dice que Jesús allí empezó a predicar, ¿no? Y dice que enseñaba a la multitud. Yo me imagino a Pedro allá con el dolor de la cabeza, ¿verdad? Con el bolsillo vacío después de haber pagado a los jornaleros y no haber ingresado nada, pensando en cómo pagar las deudas tal vez cuando acabara el mes, y solo pensando que quería ir a casa, que quería ir a dormir, que quería acabar el trabajo, que se le estaba haciendo tarde, y Jesús hablando, y Pedro, aquello no movió nada a su corazón, porque desgraciadamente a veces nos pasa esto, que Dios nos ama profundamente, pero eso tantas veces no mueve nada a nuestros corazones. Yo esta tarde necesito decir a cada uno de nosotros, Dios te ama profundamente, Dios te ama de verdad, te ama con todo su corazón, con toda su pasión. Pero a veces esto no mueve nuestros corazones todavía, pero lo va a mover. Porque Jesús, Dios, tiene un amor precioso a cada uno de nosotros, pero tiene algo más que su amor. Tiene un poder precioso también, que Él lo quiere usar con cada uno de nosotros. Y a Pedro no le movió nada de su posición el amor, pero sí le movió el poder de Dios. Entonces, la historia sigue en que Jesús estaba allí con Pedro, y cuando Jesús acaba de enseñar muchas cosas a la multitud, Él terminó de hablar, Jesús, y le dice algo a Pedro tremendo. Le dice, mira Pedro, lo parafraseo un poquito, boga, dice rema, podríamos decir, rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Sabes? Eso Pedro lo había hecho un montón de veces, había echado las redes para pescar y nunca había pescado nada, y ahora Jesús le dice, mira Pedro, echa las redes para pescar. Y ¿sabes? Eso me recuerda a cómo vivimos en la vida. Me recuerda a que, no sé, por ejemplo, hoy hemos visto varias historias, ¿no? Por ejemplo, una de ellas decía que quería honrar a su madre, que le había dado la vida, pero no podía hacerlo, ¿no? Y ella lo ha intentado muchas veces, pero no lo puede hacer. Y entonces Dios dice, oye, tienes que honrar a tu mamá, ¿verdad? Bueno, pero eso yo ya lo he intentado muchas veces y no lo he podido hacer. Otro decía que él había sido un mal esposo y un mal padre de familia. Y ¿verdad? La ley de Dios que Él ha escrito en nuestros corazones, ¿verdad? Esa ley que la llamamos a veces conciencia, pero que en realidad es los principios de Dios metidos en nuestros corazones. Dicen, oye, trata bien a tu esposa, sé un buen padre, sé un buen esposo, ¿no? Bueno, yo eso lo he hecho toda la noche, lo he hecho toda mi vida, en esa noche de la vida que he vivido, en esta vida oscura que he tenido, lo he intentado un montón de veces, pero nada ha cambiado. O deja de beber, o deja de, no sé, de lo que sea. Bueno, yo eso ya lo he intentado, o no se vive sin orgullo, yo eso ya lo he intentado. Llevo toda la noche, llevo toda una vida pasándolo de noche, no he visto la luz en esta vida. Tal vez de niño tenía un poco de luz, un poco de alegría, pero llevo ya muchos años de noche, y en toda la noche no he conseguido levantar la cabeza, no he conseguido hacer esto. Pero Pedro le dice a Jesús, mira Jesús, pero porque tú lo dices, le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es decir, Pedro le dice, mira Jesús, yo toda mi vida he intentado hacer lo que tú estás diciendo que yo haga, pero porque tú lo dices,
lo voy a intentar una vez más. ¿Sabes? Y ahí empieza el poder del Evangelio. Porque no es lo mismo intentar hacer las cosas que intentar hacerlas porque Dios lo dice. Entonces, cuando Pedro se rinde, dice, Señor, porque tú lo has dicho, yo lo voy a hacer. Dice que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. De pronto cambió la historia. Y debo decir que ese poder de Dios también está para cada uno de nosotros. Hoy lo que hemos visto en las 7 personas que estaban aquí era que en algún momento de su vida, eso que habían intentado tantas veces hacer y no habían podido hacer, por el poder de Dios, por el poder del Evangelio, es posible hacerlo. Entonces Dios nos lleva a ese punto. Él tiene poder. Él tiene poder. Tal vez uno tiene la mente sucia o tiene el corazón corrompido, lo que sea. Pero Dios tiene poder para cambiar nuestros corazones, para limpiar nuestra mente, para sanar nuestras heridas. Necesitamos acercarnos a Él y este Dios nos dirá lo que tenemos que hacer. Hay cosas que tenemos que hacer que las sabemos de sobra porque están escritas en nuestra conciencia, pero Él lo volverá a decir una vez más. Y entonces, al obedecer sus palabras, descubrimos que empezamos a poder hacer lo que no podíamos hacer. Este Pedro era un experto en pesca. Él era pescador, su padre era pescador, ¿verdad? Pero Jesús era un carpintero y le llamaban el hijo del carpintero. Y entonces, ¿qué le iba a enseñar un carpintero de pesca a Jesús? Aparentemente nada. Pero era importante que él se hiciera humilde y él obedeciera. Tal vez alguno de nosotros puede decir, bueno, yo es que muchas veces he intentado esto, he leído libros, he hecho terapias, me he esforzado, he roto con aquello, he tomado pastillas para no sé qué. Bueno, déjame decirte una cosa, el poder de Dios es más grande que todo eso. El poder de Dios es más grande que cualquiera de nuestro poder. El poder de Dios es más grande que cualquier convencimiento personal que podamos hacernos. El poder de Dios es más grande que los libros de autoayuda o que cualquier otra cosa. El poder de Dios es más grande. Dios tiene un poder a favor de todos los que Él ama. Y Él ama a todos y cada uno de nosotros. Él ama a toda la humanidad. Y entonces dice que Pedro obedeció, pescó gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces dice que hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Entonces Pedro le dice a Jesús, pero yo soy un hombre pecador. Le dice, mira, tú podías haber estado hoy no en la playa, sino en otro lugar, pero has venido a la playa. Tú has venido a la playa y podías haberte subido en la otra barca, pero has querido subirte en mi barca. ¿Qué haces aquí, Jesús? Estás sorprendido por ese amor. Y dice, oye, y tú has hecho un milagro, has hecho que los peces salten dentro de estas redes, que no había manera de que hubiera ni un solo pez en toda la noche. ¿Y qué haces cerca de mí, Jesús? Y entonces Pedro sabe que Dios no tendría por qué darle nada bueno. Mira, muchas veces cuando hablo acerca del Evangelio con las personas, muchas veces me dicen, oye, pero si Dios es bueno, Él debería hacer esto por mí, Él debería ayudarme en esto, Él debería hacer tal cosa. Necesitamos descubrir que en realidad Dios no tiene por qué hacer nada por nosotros. No sé, ¿qué le hemos dado? ¿Qué le hemos regalado? ¿Qué cosa necesitaba Él que se la hemos prestado que le hace estar en deuda con nosotros? Ninguno de nosotros iríamos a un banco y le diríamos, oye, banco, dame 10.000 euros porque me lo merezco, ¿verdad? ¿No? Uno va y allá pide un préstamo y dice, no, y ya te lo devolveré como pueda. Pero Jesús, Dios, Él nos dio la vida, nos dio el regalo de la vida, no le hemos podido dar nada porque Él no necesita nada, ¿no? Y entonces nos plantamos delante de Él y necesitamos descubrir que todos nosotros somos hombres y mujeres pecadores. Necesitamos descubrir que cada vez que hemos tratado mal a una persona, hemos tratado mal a una criatura de Dios y eso le dolía a Dios. Si hemos tratado mal a un hijo o a nuestro cónyuge, o hemos tratado mal a un padre o a un amigo o a un vecino, le ha dolido a Dios porque son personas a las cuales Dios ama. Cada vez que hemos pecado contra nuestros propios cuerpos, que nos hemos emborrachado o que nos hemos, ensuciado o engañado, cualquier cosa, eso le ha dolido a Dios y hemos ofendido a Dios porque somos personas a las que Dios ama también. Y entonces necesitamos descubrir que no merecemos nada de Dios, pero aún no mereciendo nada de Dios, Él está dispuesto a dárnoslo todo. Ese es su gran amor
y ese es el gran poder de Dios. Él quiere darnos todo y Él puede darnos todo. ¿Qué necesitas, querido amigo? A veces cuando nos preguntan, ¿verdad? Hay una pregunta que a veces se hace, ¿no? Son dos preguntas en realidad que creo que son las que más mentimos las personas. ¿Qué tal estás? Bien, decimos. Esa suele ser una mentira habitual. Y la otra es, ¿necesitas algo? No, gracias. Y tal vez necesitamos un trabajo, necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos saque de un lío en el que nos hemos metido, o que nos perdone, o que nos enseñe algo, o aprender a llevar a nuestros hijos bien. Pero no, estoy bien y no necesito nada, gracias. Pero en realidad, cuando nos presentamos delante de Dios, necesitamos ser honestos. Decirle, mira, Dios, es verdad, pues no, estoy bien. Y yo sí necesito algo de ti. ¿No? Cuando nos preguntan ¿qué necesitas? Y decimos nada, gracias, nos referimos a que no necesito nada de lo que tú ahora estás dispuesto a ofrecerme o de lo que creo que me puedes ofrecer, ¿verdad? No sé, pues uno llega a un hotel y le pregunta al de recepción, ¿necesita usted algo? Pensamos, ¿necesito una cuna para el niño o necesito una botella de agua? No, pues no, gracias, ¿no? Pero uno no piensa, sí, por favor, enséñeme a criar a mis hijos, o a ser fiel a mi mujer, o a abandonar el alcohol. No, porque se nos desmayaría la persona de la recepción, ¿no? Entonces, pero cuando vamos delante de Dios, Dios tiene ese poder. Y entonces podemos decirle, Dios, yo sí necesito que tú hagas esto, y yo no estoy bien, pero yo tengo un problema, es que soy un hombre pecador, soy una mujer pecadora. Soy alguien que te ha ofendido, soy alguien que te ha dado la espalda, soy alguien que no ha estado haciendo las cosas bien. Y sabes, cuando Dios nos encuentra ahí, que no estamos presumiendo de nuestro éxito, es el momento del poder de Dios para nosotros. Porque tantas veces estamos alardeando de nuestros pequeños éxitos. Si Pedro hubiera tenido la barca llena aquel día y Jesús le dice, echa las redes, habría dicho, bueno, Jesús, no, gracias, que ya he vendido todo lo que necesitaba. O habría echado las redes, habría llenado la barca y habría dicho, bueno, pues este Jesús parece que algo sabe de pesca. Lo habría tratado desde su superioridad. Pero cuando estamos bien machacados, cuando nos sentimos en el barro, cuando no levantamos cabeza, cuando nos hemos roto o se ha roto un ser querido, ahí es el momento en el que podemos experimentar el amor y el poder de Dios. Si alguien hoy está derribado, está tocado, hoy es un día para experimentar el amor y el poder de Dios. Ahora, el amor y el poder de Dios no son solo para un día, es algo para toda la vida. Jesús le dijo aquí a Pedro, le dijo, dice que estaban allí Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, y Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús le dio a Simón un trabajo para toda la vida. A Pedro le dijo, mira Pedro, desde hoy vas a tener un propósito más alto. Desde hoy ya no eres solo un necesitado, desde hoy vas a vivir por encima de eso. Ya tu vida no va a reducirse a ver si consigo unos peces para pagar el sueldo a los jornaleros y ampliar un poco y comprar otra barca para el negocio familiar, o tengo que pagar deudas. Ya tu vida no va a ser eso. Vas a subir de nivel, vas a estar en otro estándar, Pedro. Tú ahora vas a ser pescador de hombres. Te voy a dar otro propósito en la vida. Te voy a ennoblecer. Te voy a dar una dignidad con la que tú ahora ni siquiera sueñas. Tú vas a poder formar parte de algo más grande de lo que yo tengo que hacer en la tierra. Pedro ese día no lo sabía, pero desde aquel momento él iba a comenzar a predicar las buenas noticias del Evangelio. En realidad, él iba a descubrir mucho más del Evangelio. Poco después de esto, Jesús iba a sanar a su suegra, que estaba muy enferma, y también iban a ocurrir una serie de cosas, de milagros y de palabras que él iba a oír a Jesús, que poco a poco le iban a cambiar la vida. Aquella pesca era solo el principio de una vida alucinante. Tenía por delante un montón de días donde él iba a escuchar a Jesús. Él se enamoró tanto de las palabras de Jesús que le gustaron más que el poder de Jesús todavía. Llegó un momento donde él decía, Señor, Jesús, todo se puso muy oscuro más adelante, todos dejaban a Jesús, y Jesús le preguntó a Pedro y a los otros discípulos, les dijo, ¿queréis iros también? Y Pedro le dijo, mira Jesús, de ningún modo, ni en broma, le viene a decir, ¿cómo podríamos irnos? Dice, solo tú nos has dado palabras de vida eterna. Pedro terminó enamorado de las palabras de Jesús. Jesús le dijo tales cosas a Pedro, le habló de tal manera, le dio tal dignidad, le cambió tanto lo que él vivía, que hubo una verdadera vida en él, un verdadero fuego, una verdadera pasión. Él ya no fue más una persona atada al pecado, él ya no fue más lo que era, él aprendió a vivir otra cosa. Con Jesús no se hizo de oro, cada día dependían de los recursos de cada día había el pan de cada día, ¿verdad? No nadaban en la abundancia. Una vez les hicieron pagar un impuesto y no tenían para pagarlo. Y Jesús le dijo, ve y pesca en el mar, Pedro, y Pedro echó el anzuelo y sacó un pez,
y de ese pez había una moneda, unas monedas, y con esas monedas en la boca del pez estaban, con esas monedas pagaron el impuesto que les pedían. Y con Jesús la vida era así. No tenía nada en el bolsillo habitualmente, tenían lo justo para los pocos días, ¿verdad? Pero con Jesús él descubre una vida alucinante que no quería dejar jamás. Ese es el estilo de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él quiere llevarnos a una vida nueva, a un lugar nuevo. Él no quiere solo arreglar nuestras redes rotas y que sigamos tirando en la vida como nos parece. Él quiere llevarnos a un lugar nuevo, quiere llevarnos a un lugar de gozo, a una vida con Él, a una vida en su propósito. Pedro no lo sabía tampoco, pero aquellos hombres que él iba a pescar iban a ser luego sus propios hermanos, sus propios compañeros. Iban a derramar la sangre junto con él, porque muchos de ellos luego murieron por predicar el Evangelio incluso. Iban a estar con él en los momentos malos. Iban a llorar junto con él. Iban a aceptarlo y a consolarlo cuando todos le dieran la espalda a Pedro. Iban a ser una familia. Era el reflejo de lo que es la iglesia. Hoy también este es el lugar donde Dios restaura. Dios nos restaura en su familia, en su iglesia. Él, a todos aquellos que hemos sido rescatados de un mar embravecido que es este mundo, a los que hemos sido rescatados del abismo, de la muerte, de la oscuridad, ¿no? Como cuando uno se hunde en el mar, que cada vez está más oscuro, a los que hemos sido sacados de ese mar de oscuridad, de la locura, de la muerte, del pecado. Dios nos da dignidad y nos hace habitar como una familia, distantes unos de otros, porque el Señor nos pone a todos desperdigados por este mundo para llevar su evangelio, pero de algún modo siendo una familia también, unidos en el corazón. Y entonces la iglesia comienza a ser el lugar donde Dios nos va restaurando, donde cada uno vamos siendo restaurados, siendo ayudados unos por otros y teniendo todos palabra unos hacia otros, ¿no? Y entonces esto completa la foto de lo que fue la restauración de Pedro. Pedro tuvo que encontrarse con el amor de Dios, con el poder de Dios y con la familia de Dios. Y así cada uno de nosotros hoy, esta tarde, podemos encontrarnos con que Dios nos ama, Dios te ama, con que Dios tiene poder para lo que tú y yo necesitamos, para lo que usted necesita, y nos podemos encontrar con la familia de Dios que estamos hoy aquí dando testimonio. Hoy la familia de Dios ha encendido nuestra fe, ha encendido nuestra esperanza cuando estas 7 personas han hablado de lo que había. Hoy la familia de Dios ha cantado a ese Dios. Hoy la familia de Dios va a estar orando por usted para que usted pueda creer en Jesucristo. La familia de Dios le va a vestir y le va a ayudar. Y usted un día como familia de Dios va a cantar a Dios, va a dar testimonio de lo que Dios hace y va a poder acoger y ayudar a otros, porque Dios es precioso y Él nos hace habitar en familia. Quiero terminar diciendo este mensaje. Dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El Evangelio tiene un componente, un ingrediente muy curioso, y es este, que es que cuando tenemos un encuentro con Jesús, necesitamos dejar todo y seguirle. Pedro, él aspiraba a una vida muy alta, aspiraba a una vida donde no dependiera ya de los peces que metía en su barca o dejaba de meter. Él a veces pescó en la vida, como he comentado un caso con Jesús, él más veces pescó, pero él ya no fue un pescador de peces, él fue otra cosa diferente. Dios le dio otra dignidad, hizo de él un pescador de hombres. Pero él a veces aún pescó, pero en su corazón hubo una renuncia a todo ello. Él dijo, no me agarro a que tengo un negocio familiar, no me agarro a que... No sé, que estoy aquí, a que esto es lo que sé hacer, a lo que me gusta, a la tierra que me gusta estar, no me agarro a nada. Yo solamente voy a seguir a Jesús. Mira, si hoy alguien quiere vivir una vida en el amor de Dios y en el poder de Dios, solo es necesaria una cosa, dejar todo lo que nos ata para seguirle y seguir a Jesús, sencillamente. Dejar nuestras cosas malas, nuestros pecados, nuestras rebeldías, nuestro orgullo, nuestras historias, y seguirle, y Él nos va a ir dando una vida nueva, y dejar también todo lo que nos ata para seguirle, para obedecerle, y comenzar a seguirle a Él, y ahí Él va a estar con nosotros todos los días. Es curioso porque esta misma historia aparece contada 3 veces en la Biblia. Hay 3 evangelios, el contado por Mateo, el que está contado por Marcos y el relatado por Lucas, que es el que estamos leyendo, en la que esta historia aparece y cada uno la cuenta con más extensión o menos. Aquí el Evangelio de Lucas es el que cuenta la historia con mayor extensión. Lucas era un hombre de ciencias y él, cuando escribe esta historia, dice, Pedro lo dejó todo y siguió a Jesús, ¿verdad? Pero cuando lo escriben otros, por ejemplo, cuando lo escribe Marcos,
Marcos habla de que, cuando lo escribe Mateo, quiero decir, Mateo era un compañero de Pedro, Mateo era uno de los que estaban allí con Pedro habitualmente, aunque no vio esta historia, pero Pedro seguro se la contó porque él la escribe. Entonces cuando lo vio Mateo dice algo así como que, aquel día Pedro dejó las barcas y a su padre y siguió a Jesús, ¿verdad? Es como que Mateo dijo, para Pedro tuvo que ser fuerte dejar las barcas porque era un pescador y tuvo que ser fuerte para él dejar a su papá porque era con quien había montado el negocio familiar, ¿verdad? Pero es curioso, en el Evangelio de Marcos, cuando lo cuenta Marcos, se cree que a Marcos la historia se la contó el propio Pedro. El Evangelio, según Marcos, es el relatado por el propio Pedro, parece ser. Y entonces, cuando Marcos escribe la historia, seguramente de labios de Pedro, solamente escribe, y aquel día, dice, Pedro dejó a su padre y siguió a Jesús. ¿Sabes? Seguramente no le importaban tanto las barcas, no le importaba tanto el negocio, no le importaba tanto el mar, ni le importaba tanto la tierra, pero sí le dolía en su corazón tal vez alejarse de su padre por obedecer a Jesús. Era necesario salir de casa para él, para no quedarse donde estaba, sino seguir a Jesús. Esto significa para cada uno de nosotros que seguir a Jesús muchas veces o siempre tendrá un precio y muchas veces en ese precio puede haber algo que sea un poquito doloroso para nosotros. Pero, ¿sabes? Es precioso seguir a Jesús. Merece la pena seguir a Jesús. Es siempre lo mejor seguir a Jesús. Él tiene una vida preciosa delante de nosotros. Y mientras el coro se coloca, solo quiero decir que Jesús, para darnos el regalo de la salvación, Él también dejó a su Padre. Dice Jesús que Él es Dios Hijo. Y aunque Jesús dijo que el Padre y el Hijo son uno solo, Él también nos enseñó a verlos como dos, ¿verdad? Aunque son uno. Y Jesús dijo que Él dejó allí en los cielos, ¿verdad?, toda su gloria y vino a esta tierra. Jesús, Dios, nos amó de tal manera que no solo hizo algo por nosotros, sino que hizo todo, lo hizo todo. Dios lo hizo todo por ti. Él no puede hacer más porque Él ya lo hizo todo. A veces me preguntan en la calle cómo, si Dios es bueno, no hace algo más. Pues es muy sencillo, Dios no hace algo más porque Él ya lo hizo todo. Él dio su vida para que tú y yo pudiéramos ser salvados. Cuando he dicho que el pecado nos separa de Dios, nos separa hasta un punto que es muy difícil para nosotros comprender hoy. El pecado nos separa de Dios absolutamente, absolutamente, porque en Dios no hay nada de pecado. De ningún modo podríamos llegar a Dios. Dios no diría, ese es un pecadillo, le dejo pasar al cielo. No, de ningún modo. No habría nada, de ninguna manera, que nos pudiéramos acercar a Dios. Pero Dios, dice la palabra, lo ha citado uno de los hombres que han hablado hoy aquí, ha dicho que de tal manera amó Dios al mundo, y donde dice mundo puedes poner tu nombre. De tal manera amó Dios a Paco, de tal manera amó Dios a Luismi, o a Dani, o a Luz, o a Dayan, o a cualquier otro. De tal manera te amó Dios que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, querido amigo, querida amiga, cree en Jesucristo, cree en Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo. ¿Has visto hoy señales del poder de Dios? ¿Has intuido el amor de Dios? ¿O no se respira algo especial en este lugar? Eso especial que se respira es solo el amor de Dios. Eso no lo podemos fabricar nadie, es su amor. Has sentido su amor, has visto su poder, estás en su familia. Ahora, querido amigo, solo me queda pedirte, cree en Jesucristo, cree en el Señor Jesús. Esta tarde, si no lo has hecho ya, entrégale tu vida y verás cómo tiene una vida preciosa por delante. No tengas miedo si esto requiere dejar algo atrás, no tengas miedo. Yo también dejé cosas atrás, pero no importa, no tengas miedo, porque Él hace que todo merezca la pena. Él lo hace, Él salva, Él arregla, Él restaura. Él lo hace todo tan precioso, tan bien. Él dio su vida en la cruz para pagar por todo lo que nos separaba de Dios. Por eso Él entregó su vida. La muerte de Jesús fue un regalo que Él nos hizo a toda la humanidad
para que nos pudiéramos acercar a Él. Él tomó la iniciativa de acercarse a nosotros y murió en la cruz. Estableció así un puente con la humanidad para que ahora lo podamos cruzar para estar con Él para siempre. Si cruzas el puente, querido amigo, descubrirás un amor como no has conocido antes. El amor de Dios es precioso, es perfecto. El amor de un padre o de una madre es un reflejo pequeño del gran amor de Dios. Es lo más parecido tal vez a su amor en este mundo, pero es solo un reflejo de su gran amor. Descubrirás su amor, descubrirás su poder, descubrirás su familia y descubrirás que Él está ahí. Dios es real. Hace poco hablaba con un hombre que se había hundido y me decía, si no hubiera sido porque Dios ha estado conmigo, yo hoy ya no estaría en este mundo. Dios es real. Hoy me gustaría orar y poder invitar a cada uno de nosotros a recibir a Cristo en el corazón. Si hay alguien en este lugar que no ha recibido a Cristo, querido amigo, te invito a orar conmigo ahora. Si alguien nunca ha recibido a Cristo en su corazón, pero ahora quieres recibirle, quieres entregarle tu vida y recibirle en tu corazón, te invito a levantar una mano ahí en tu lugar. Si nunca lo has recibido, pero ahora quieres abrir tu corazón a Él y recibirle, puedes levantar ahí una mano conmigo para dejarle ver ahí tu corazón a Jesús y decirle que le necesitas, que le quieres a Él. Me gustaría que podamos ahora bajar nuestras cabezas y orar a Él, pero deja tu mano en alto. Si tú hoy no has recibido antes a Jesús y hoy le quieres recibir, por favor levanta ahí una mano y solamente vamos a orar porque Dios va a estar contigo. Puedes orar conmigo, puedes decirle así, dile: amado Dios, dígale conmigo, por favor, amado Dios, te doy gracias por entregar a tu Hijo por mis pecados. Te recibo en mi corazón, Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpies y que me des una vida nueva. Gracias porque tú vives en mi corazón ahora. Gracias porque tú perdonas mis pecados. Y gracias porque tú me amas. No hay nadie como tú, Señor. No hay amor como el tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría poder cantar esta canción. Le quiero dejar este lugar a nuestro pastor para que él pueda orar por nosotros. Pero me gustaría cantar esta canción del amor de Dios. Mientras está sonando la canción, querido amigo, recibe ese amor de Dios en tu corazón. Cuando no haya nadie, cuando todos te fallen, Él no te fallará. Cuando todo haga aguas, Él estará ahí para rescatarte. Si tú no le das la espalda, vivirás toda la vida en sus brazos. Él es el único que hace todas las cosas nuevas. Toda la gloria sea Jesucristo.